Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump ordenó el bloqueo total de los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela, además de designar al gobierno venezolano como organización terrorista. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llama a la ONU a intervenir para evitar un derramamiento de sangre. Luis Ignacio Lula da Silva hace todo lo posible porque este mismo sábado se firme el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente brasileño pidió a Emmanuel Macron y a Giorgia Meloni que relajen sus reticencias y aseguró que los productos agrícolas sudamericanos no harán competencia a los europeos. En Australia, al ritmo de los tambores y con honores, iniciaron los funerales de las 15 víctimas del tiroteo en la playa Bondi de Sydney, ocurrido el domingo en la celebración de la festividad judía Hanukkah. La policía presentó 59 cargos contra el atacante, que sobrevivió por múltiples asesinatos y terrorismo. Iniciamos hablando de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. La estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, aseguró que las exportaciones de crudo se desarrollan con normalidad. Eso pese al bloqueo naval anunciado por Donald Trump de los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela. La medida llega cuando el gobierno republicano además designó como organización terrorista extranjera al gobierno venezolano. Previamente, Víctor Mijares, profesor del área de estudios globales de la Universidad de Los Andes, nos habló acerca de si es posible o no una invasión terrestre militar contra el país rico en petróleo. Bueno, lo primero que hay que decir es no necesariamente esto implica una invasión, no necesariamente implica uso de la fuerza en el terreno. Es decir, poniendo botas en el terreno, como se podría estar pensando, no es en la práctica lo que podría estar por ocurrir, sino más bien acciones a distancia. Y para eso los Estados Unidos ha emplazado no solamente cerca de una quinta parte de todo su poder, digamos, aeronaval en el mundo, ubicado ahora en el Mar Caribe, sino que también tiene una importante cantidad de misiles, entre ellos, por supuesto, los muy famosos misiles a largo alcance Tomahawk, que tendrían la posibilidad y la capacidad de llevar adelante acciones en tierra. Entonces, esta situación pareciera estar orientada a, por supuesto, darle un marco político a la doctrina Monroe y sobre todo el corolario Trump de esa doctrina Monroe de reposicionarse en América Latina, pero adicionalmente generar los quiebres en la relación y en la cúpula civil-militar que sostiene el chavismo en el poder. ¿Esto va a tener algún tipo de éxito? ¿Va a generar la fisura, la esperada fisura? Pues no lo sabemos, nadie lo puede saber, pero al parecer nos estamos acercando a ese momento. Y en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, pero también con otros países de Latinoamérica como Colombia, y eso por los ataques de Washington a supuestas embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, el gobierno de México hizo un llamado urgente. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a las Naciones Unidas evitar lo que denominó como derramamiento de sangre. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción, y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hace todo lo posible porque este mismo sábado se firme el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Le pidió al mandatario francés Emmanuel Macron y a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que relajen sus reticencias contra el acuerdo comercial. Aseguró que los productos agrícolas de Sudamérica no harán competencia a los europeos porque son de tipo y calidades diferentes. Sin embargo, la premier italiana afirmó este miércoles que es prematuro que la firma tenga lugar en los próximos días, y el presidente galo declaró que su país se opondría firmemente a la firma del acuerdo. Escuchemos a Lula da Silva y al gobierno francés. O presidente Macron da França
El presidente francés Macron está muy preocupado por los productores rurales de Francia, quienes creen que perderán competitividad frente a Brasil y no quieren avanzar con el acuerdo ahora mismo porque la población francesa está algo rebelde. A pesar de que les dije que Brasil no compite con los productos agrícolas franceses. Son cosas diferentes, con calidades diferentes y nosotros estamos cediendo más que ellos. Son cualidades diferentes. Y nós estamos cedendo más do que eles. J'en viens maintenant à l'autre enjeu. Desde hace varias semanas, el presidente ha declarado claramente que no tenemos suficiente visibilidad sobre las 3 condiciones exigidas que ustedes conocen: medidas espejo, cláusula de salvaguardia y controles. Les mesures miroirs, la clause de sauvegarde et les contrôles. Cela reste vrai. Eso sigue siendo cierto hoy en día y tal como están las cosas. El presidente de la República se apresuró a decir, y estas son sus palabras: si las instituciones europeas intentaran imponer esto, Francia se opondría firmemente. S'opposerait de manière très ferme. En otro orden de ideas, los trabajadores del Museo del Louvre votaron para extender la huelga iniciada el lunes en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales. Por su parte, la directiva del museo más visitado del mundo anunció que será reabierto de forma parcial a pesar de la huelga. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos cuenta más. El Museo del Louvre se encuentra parcialmente abierto este día miércoles y eso pese a que los trabajadores votaron la reconducción de la huelga que iniciaron el pasado día lunes exigiendo más contrataciones en el área de bienvenida y de seguridad, exigiendo también que se elimine la tarifa más alta para las personas de fuera de la Unión Europea que comenzará a aplicarse en enero e inversiones en la seguridad y en la infraestructura para evitar problemas como los que ha habido en el último tiempo de inundaciones o riesgo de derrumbe. Los sindicatos además han advertido al museo del riesgo de abrir con una parte importante del personal, 300 personas en huelga, sobre todo en vista del asalto que sufrió el museo en que perdió 8 joyas de la corona el pasado 19 de octubre. Si los sindicatos siguen en huelga es porque rechazan las ofertas que hasta ahora les ha hecho el Ministerio de Cultura, con el que se han reunido en 3 ocasiones. El Ministerio propone dejar sin efecto los recortes de 5,7 millones de euros para el presupuesto del próximo año. También les propone contratar más personal en seguridad y en bienvenida, así como una prima excepcional, pero lo que los trabajadores quieren es una prima perenne. Además, hoy es un día muy importante, pues la comisión del Senado que investiga el robo justamente en el Museo del Louvre va a escuchar nuevamente a la presidenta directora de la institución, Laurence Descartes, que es justamente el blanco principal de las críticas de los sindicatos. En esas reuniones ya ella reconoció el fracaso que llevó al robo, aunque insistió en que ella había iniciado un plan para reforzar la seguridad del museo, pero también tuvo que reconocer que había ignorado una auditoría del año 2019 que ya apuntaba sobre las falencias en seguridad. Ayer esa misma comisión escuchó a Jean-Luc Martínez, es el antiguo presidente director del museo. Él dice que en su gestión no hubo fallas al respecto. Avanzamos. En Australia, al ritmo de los tambores y con honores, inician los funerales de las 15 víctimas del tiroteo en la playa Bondi de Sydney, ocurrido el sábado en la celebración de la festividad judía Hanukkah. El primer servicio fúnebre fue en memoria del rabino Eli Schlanger en el centro comunitario judío de Chabad en Bondi, al que acudió una multitud. Entre las víctimas se encuentran una niña de 10 años, un sobreviviente del Holocausto y un matrimonio que murió baleado cuando intentaba frustrar el ataque. Aquí los detalles. El funeral del rabino Eli Schlanger estuvo abarrotado. Fue una de las 15 víctimas del tiroteo masivo del domingo en Bondi. Su suegro luchó por contener las lágrimas mientras rendía homenaje a su yerno. Este hombre de 41 años acababa de ser padre por 5ª vez. Nacido en Reino Unido, llevaba 18 años viviendo en Australia. Durante el emotivo funeral del miércoles se proyectó un video del rabino Schlanger. En su mensaje instaba a la comunidad judía a unirse en la alegría a pesar de las dificultades. Nos apoyamos en los hombros de esos gigantes con la capacidad de seguir unidos, ya que esa es la clave y el ingrediente secreto del éxito del pueblo judío. La víctima más joven del ataque del domingo fue una niña de 10 años llamada Matilda, hija de padres ucranianos. Su familia habló en una vigilia en su memoria.
Su nombre Matilda se lo puse porque fue nuestra primera hija australiana. Llegamos aquí desde Ucrania y Matilda fue la primera que nació en Australia. Y pensé que Matilda era el nombre más australiano que podía existir. Así que recuerden el nombre, recuérdenla a ella. El funeral de Matilda y algunas de las otras víctimas tendrá lugar el jueves. Mientras tanto, continúan las investigaciones y la policía presentó 59 cargos, 15 por asesinato contra el atacante de 2 que sobrevivió. En tanto, el gobierno de Filipinas niega que los 2 hombres hayan recibido durante su viaje al país asiático algún tipo de entrenamiento militar por parte del autodenominado Estado Islámico, en el que, según las autoridades australianas, se habrían inspirado padre e hijo para el ataque. Escuchemos. Actualmente no existe ningún informe válido ni confirmación de que las personas involucradas en el incidente de Bondi Beach hayan recibido algún tipo de entrenamiento en Filipinas. Las autoridades filipinas, en coordinación con socios internacionales, continúan verificando toda la información disponible, pero no se han presentado pruebas que respalden las afirmaciones de que el país fue utilizado para entrenamiento terrorista. Continuamos en Estados Unidos porque está por definirse el destino de Warner Bros. Discovery, uno de los mayores estudios de activos de la industria estadounidense del entretenimiento. Este miércoles, la junta directiva de la Warner llamó a los accionistas a rechazar la agresiva oferta de los estudios Paramount por $108.400 millones y respaldar así el acuerdo ya existente con Netflix. Recordemos que Warner alcanzó a inicios de diciembre un acuerdo con el gigante del streaming para vender la empresa por $82.700 millones. Ahora hablamos de la fiesta del fútbol, el Mundial 2026, que se anuncia costoso para los fanáticos, y es que la fiebre y la emoción ha venido acompañada de sudores fríos para los fans que se enfrentan a precios desorbitados de las entradas, especialmente en Estados Unidos, donde se ha impuesto el llamado modelo de precios dinámicos para los eventos en directo. La FIFA intentó calmar las críticas anunciando la venta de unos pocos tickets a un precio más asequible, una medida considerada como insuficiente por las asociaciones de hinchas. Aquí se tienen los detalles. Una nueva tanda de entradas baratas para el Mundial. El martes la FIFA presentó lo que denomina entradas Supporter Entry Tier, con un precio de $60 cada una. Los aficionados de las selecciones nacionales que se han clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se beneficiarán de una tarifa especial para las entradas, diseñada para que sea más asequible seguir a sus equipos en el mayor escenario futbolístico. La medida se produce tras la indignación generalizada que suscitó la estructura de precios del próximo torneo, que comenzó a conocerse con la apertura de las ventanillas para el sorteo de entradas la semana pasada. Las entradas oscilan entre $180 y $700 para los partidos de la fase de grupos, y la entrada para la final supera los $8.600, precios en la mayoría de los niveles muy superiores a los de la Copa de 2022 en Qatar. Los grupos de aficionados han calificado estos precios de exorbitantes y han denunciado una traición monumental a las tradiciones de inclusión intercultural del torneo. Señalan que las nuevas entradas de $60 solo representarán el 1,6% de las localidades de cada estadio, y que el siguiente nivel más barato es 15 veces más caro. La diferencia entre las dos categorías es enorme, por lo tanto, es un precio bueno y justo para unos cientos de aficionados, pero cuando se pasa al siguiente nivel es muy caro. Por lo tanto, lo consideramos un primer paso en la dirección correcta, pero la FIFA tiene que hacer más. La Copa del Mundo de 2026 parece dispuesta a abrir nuevos caminos para las inclinaciones lucrativas de la FIFA en varios niveles. Los nuevos periodos de descanso obligatorios para los jugadores abrirán espacios para lucrativos anuncios de televisión. Mientras tanto, la incorporación de los llamados precios dinámicos basados en el aumento de la demanda de entradas probablemente elevará aún más los costos para los aficionados. Finalizamos en Ciudad de México. La Navidad llegó al centro de la capital mexicana. El Zócalo capitalino, la plaza pública más grande de Latinoamérica, se llenó de luces.
Flores de Nochebuena, bombillos, campanas, estrellas y copos de nieve brillan desde la noche del martes sobre el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Ayuntamiento y las calles que conducen hacia el Centro Político de México, que ya desea una feliz Navidad. Miles de personas transitan al día en sus calles y celebran que diciembre se pinte de colores. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.